Hola amigos, ¿cómo se encuentran? En esta oportunidad me encuentro en la Plaza 10 de Febrero de la ciudad de Oruro. Hoy, lunes 18 de octubre, presenta el escritor Freddy Arancibia Andrade su más reciente libro, Uncía y la masacre de 1923. En esta oportunidad nos vamos a trasladar al espacio cultural denominado Museo Simón Itusi Patiño. La Universidad Técnica de Oruro, su Departamento de Extensión Cultural, nos han invitado cordialmente para poder presenciar la presentación del libro Uncía y la masacre de 1923. Por favor, acompáñenos. Uncía, tierra linda, déjame cantar. Uncía, tierra linda, déjame cantar. Que quiero expresarte en esta mi canción. Uncía de mi corazón. Que quiero expresarte en esta mi canción. Uncía de mi corazón. Muy buenos días a todos los presentes. En forma muy particular a nuestro querido amigo, el licenciado Freddy Arancibia Andrade, que a lo largo de todos estos años en los cuales hemos entablado una amistad en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la historia, en el ámbito del patrimonio, porque es un área que nos motiva a poder desarrollar nuestras actividades en diferentes ámbitos, como en este caso, por ejemplo, escribir y dar a conocer a la población de Uncía, a la población de Bolivia, sobre los grandes acontecimientos históricos que se desarrollan en nuestro país y muy ligados con los acontecimientos internacionales. Entonces, para la Universidad Técnica de Oruro, para Extensión Cultural, es pues algo muy importante poder compartir esta nueva producción intelectual de Freddy Arancibia, y creo que este aporte fundamental servirá para que las nuevas generaciones particularmente puedan conocer sobre estos acontecimientos y además los datos históricos que se suscitan y que muchas veces no las podemos conocer a través de publicaciones que algunos escritores desarrollan. Sin duda alguna hay muchas novedades que al poder dar lectura a este nuevo texto que nos da a conocer Freddy Arancibia, lo vamos a poder disfrutar a quienes nos gusta justamente conocer nuestro patrimonio, conocer nuestra historia, y ligado todo eso con las propuestas que nos hace a través de este libro Freddy, seguramente la obra Uncía y la masacre de 1923 nos dará muchas luces que a nosotros nos va a dar justamente mucha alimentación en la historia, el patrimonio y todo lo que significa Uncía, en este caso, en el acontecimiento nacional. A nombre de la Universidad Técnica de Oruro, de Vinculación Universitaria y Extensión Cultural, entonces queremos agradecerles por la presencia de cada uno de ustedes, asimismo de los medios de comunicación que están acompañando este importante acto. Bienvenidos y muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Grato placer tener acá un amigo de años, ¿no? Freddy Arancibia Andrade. Estuvimos ya en algunos eventos de carácter nacional e internacional en otros departamentos. Así que nos liga una vieja amistad, ¿no? Como Quijotes en el proceso investigativo, aportes literarios, bibliográficos, históricos, etc. Freddy Arancibia Andrade fue docente de la Cátedra de Psicología en las universidades de Sucre de 1983-1987, en Yayagua 1987-1993 y Tomás Frías
subsede de Uncía, ¿no?, en el Pre-Universitario 2001-2003. Es autor de obras Un loco en la villa de Simón Iturri Patiño, novela, 1991. Leyendas e historia de la diablada y fiesta de San Miguel de Uncía, ensayo, 1991. La Uncía Cholita y el Cielo Azul País y de las diabladas, ensayo, 1992. Biografía Jaime Mendoza de la concepción geopolítica de la ruta diagonal norte potosina. Uncía y el agua, historia ignorada, historia de 1993. Los felinos del rey, cuento, 1997. Las alas de Uncía, cuentos, 1998. Años del futuro, novela, 1999. Los autorcitos de Bolivia, ensayo del año 2000. Chinazopay es incursión en la danza de los diablos, ensayo 2001. Y Llamada Americana, origen de la danza del norte potosino, la tierra de los cinco diablos. Entonces, hay otras revistas, trabajos sobre el tema de guías turísticas, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es don Freddy Arancibia? Las grandes obras son producto de valores trascendentes, cuya la perseverancia y responsabilidad, el empeño y dedicación de plasmar anhelos, deseos, de cumplir consigo mismo y con la tierra que le vio nacer, para sacarle del anonimato, es el caso del licenciado Freddy Arancibia Andrade, Zara Avis. Visionario, terco en el empeño y empedernido en la tarea titánica de horadar la conciencia de los bolivianos y sus autoridades, como horadan los mineros, los socavones más profundos, en defensa de su terruño, la querido y amado por él, que dio todo y recibió poco. Leímos tinta de su lucha permanente para promover el desarrollo integral de aquel jirón patrio minero tan arraigada en la conciencia política y económica nacional. Nos reunimos a la localidad de Uncía. Es la difícil circunstancia, Freddy Arancibia, junto a sus militares y ciudadanos comprometidos como gestor principal, buscó por varios años, de manera demandada, la restauración del primer palacio de Simón Iturri Patiño en Uncía, recurriendo a instituciones nacionales y extranjeras, venciendo las vicisitudes y amarguras que nunca faltan, logrando plasmar esta magna tarea fue la creación del Museo Histórico del mismo nombre, gestor para la restauración de la planta diésel de Miraflores y el obsequio de más de un centenar de fotografías de la empresa minera La Salvadora, que otorgan el marco propicio del ambiente de dicho museo, considerado uno de los más valiosos de la región. Podemos hablar mucho más de los Freddy Arancibia. Y hoy llegó a Oruro justamente para hacer la entrega de una obra. Uncía, masacre de 1923. Seguramente en su contenido encierra todas las vicisitudes de la lucha del sindicalismo boliviano, pero dos visiones. Siempre la cosmovisión andina ha sido dual, siempre ha sido dual, ¿no? Uno positivo y otro negativo. Cuando lo positivo y cuando lo negativo está en la conciencia de cada uno de los bolivianos. Pero en realidad estamos dando a conocer cuál es el significado y qué significa. No solamente el tema de 1923, ha habido otras masacres también fuertes en los centros mineros. En ese orden, pues, con sumo placer, hago la presentación de este libro, Uncía y la masacre de 1923, de mi viejo amigo. Le digo viejo amigo porque no que hace un mes, sino años, desde muchos años que tenemos amistad con él. Freddy Arancibia Andrade, repito, un Quijote de la literatura y de la historia. Gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos, especialmente a quien en este recinto nos está presentando su obra,
que ha sido ya mencionada por los anteriores profesionales que se han referido a ella y al autor. Así que yo quiero también igual saludar a Freddy Arancibia Andrade, que es el autor de esta obra, Uncía y la masacre de 1923, desconocidas causas, hechos y consecuencias de 1879-1930. Quiero agradecer el haber dado el privilegio de poder comentar brevemente y hacer un comentario general de este libro, de esta obra importantísima para la historiografía boliviana y en particular para la historia e historiografía y cultura de la clase trabajadora, cultura obrera, que encuentra sus raíces, como el mismo libro lo dice, precisamente en este enclave de nuestro territorio que se llama Uncía. El autor, en el libro mencionado, en realidad hace una contextualización exhaustiva, detallada, de lo que es Uncía, de la identidad de Uncía, de las contradicciones de Uncía y de cómo se ha ido configurando, reitero, este enclave que ha sido tan importante para el surgimiento también del, no solamente de un pueblo, de una región en el mapa de nuestro país, sino fundamentalmente para el surgimiento del sindicalismo boliviano y para la conformación y la formación de la clase obrera, de la clase minera, que desde la colonia prácticamente ha tenido una influencia central en la formación boliviana, porque se ha ligado, como Freddy lo menciona en diferentes momentos de su libro, se ha ligado nuestro país al sistema capitalista mundial, fundamentalmente partiendo de la minería, ¿no?, que ha sido el cinturón que ha unido a nuestro país a la División Internacional del Trabajo. En ese sentido, siempre un comentario no deja de ser subjetivo, porque hemos leído el libro rápidamente, no deja de ser tampoco un comentario general, un comentario global, porque será el autor, ¿no?, el creador de la obra, el que lo explique, ¿no?, detalladamente y con mucha más propiedad en cuanto a su alcance. Así que por eso las disculpas también anticipadamente. Lo que llama la atención del libro también, como verán, es también la tapa del libro, editado por la editorial Quipus, en Cochabamba, del presente año, porque presenta fundamentalmente en este plano la contradicción central en la que estaba inserta Uncía en ese momento histórico, 1923, en el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y la existencia ya del capitalismo anglo-chileno. Bueno, la tapa y por supuesto el título es la síntesis de lo que es en este caso la obra misma, como verán, el punto nodal de la obra, que explica la existencia de Uncía, la razón de ser de Uncía, a partir de la Salvadora, la mina La Salvadora, ¿no?, del papel que ha jugado y el rol que ha jugado ahí Simón Patiño, los capitales internacionales que también jugaban un rol importante ahí cuando se funda la compañía estañífera Yayagua. Freddy le da mucho énfasis a lo que menciona Querejasu Calvo, que ha sido uno de los que más quizás han estudiado anticipadamente el tema de Yayagua, ¿no?, en su famoso libro La historia de una montaña, que lo menciona y lo cita Freddy Andrade, el autor de este libro. Así que esta construcción tiene que ver fundamentalmente con ese tema y en la caracterización, más bien, y en la explicación y en el contexto geográfico que explica detalladamente el autor, geográfico, social, cultural, de identidad, el mapa humano que pinta Freddy con lujo de detalles, basado en la memoria oral, como él lo dice, y en
la historia oral, además de la historiografía misma, de los documentos que, por supuesto, los menciona abundantemente para justificar y para fundamentar la obra. En ese sentido, el libro es una recuperación trascendental de la memoria histórica, no solo de Uncía, sino del conjunto de la población boliviana, del conjunto de la clase trabajadora, porque la clase minera no solamente ha sido local, ha trascendido, como también lo reitera, ha trascendido no solamente la región minera, las regiones mineras, las minas, ¿no? En nuestro país, Potosí, todo lo que venía desde la colonia, sino que ha trascendido internacionalmente, ¿no? Para ligarse a través de la economía a otros conglomerados de trabajadores a nivel mundial, Inglaterra, la URSS, la Argentina, Chile. Es increíble cómo en uno de los capítulos Freddy también, al caracterizar esto, menciona cómo la masacre de Uncía, la que desarrolla en el capítulo 3 plenamente, cómo la masacre de Uncía ha tenido como una de las causas principales el hecho de la formación de la Federación Obrera en Uncía. El primer sindicato, ¿no? Como lo remarca, el primer sindicato obrero, minero que se ha formado en nuestro país. Y cómo con esta fundación también se está fundando el derecho laboral boliviano. Menciona varias obras, inclusive de autores uncieños, no los voy a detallar, para justificar que en realidad ahí comienza la historia del derecho del trabajo en Bolivia, de la historia del derecho laboral boliviano. Y tiene razón porque menciona varias leyes que después de la masacre se logran también con el precio de la masacre de los trabajadores de Uncía. En esa masacre de 1923, del 4 de junio del 23, murieron más de 100 trabajadores, ¿no? 100 familias han sido afectadas y toda una población. Y sin embargo, el autor tiene la virtud de hacer conocer este fenómeno, esta masacre, que se la conocía tangencialmente. La conocíamos por las obras de Guillermo Lora, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, ¿no? En su famosa obra conocida a nivel mundial, a través de Trifonio González, ¿no? 100 años de lucha obrera, que también es uncieño, ambos autores los remarca Freddy Arancibia, uncieños, ¿no? Así que la importancia en ese sentido ha trascendido reitero, solo a la región, a Oruro, etcétera, para ser mucho más universal. Y este libro le da ese carácter a Uncía porque cuando Freddy hace el mapa humano de Uncía, resalta mucho, por ejemplo, la inmigración que venía del exterior, de muchos países. Resalta que en Uncía, en ese periodo 1920, 30, 1910 adelante, la primera parte del siglo XX, se hablaban 15 idiomas en Uncía, ¿no? Lo que resalta el carácter cosmopolita que no conocíamos muchos de nosotros de Uncía. Conocíamos sí la masacre de Uncía, tangencialmente, como decía, por historiadores de la clase trabajadora, de la historia del sindicalismo, etc. Pero resalta fundamentalmente eso y cómo este carácter cosmopolita le ha dado también una cultura social cosmopolita a Uncía. La presencia de árabes, de turcos, de polacos, de italianos, de españoles en Uncía, que en algún momento, como menciona el libro, llega a ser del 30% o más en Uncía, ¿no? O sea, también le da un carácter realmente único a este lugar, a este enclave, ¿no? Que se convierte en un enclave importantísimo, minero, social, económicamente hablando, y culturalmente también. Destaca cómo a través de esta universalización influye también del sindicalismo anarquista que venía de Argentina, de Chile, y cómo a su vez, después de la masacre, esta masacre, que llega, la noticia llega a toda Latinoamérica y al mundo, cómo influye también en la historia laboral de Chile. Mientras estaba de presidente Arturo Alessandri, como menciona Freddy, destaco estos así puntualmente, con las disculpas de ustedes,
y voy casi al final. Arturo Alessandri en 1926 aprueba algunas leyes laborales en Chile, como base de lo que va a ser seguramente el derecho laboral chileno, a raíz de la influencia que tiene la masacre obrera de Uncía en Chile, por el miedo, el temor que había en el gobierno chileno de que se extienda esa ideología, de que se extienda la protesta de Uncía hacia Chile, porque Chile tenía grandes intereses, su presidente también en ese momento y otros personajes de la élite chilena, grandes intereses económicos. En Yayagua eran los dueños, se manejaba Yayagua, como dice Freddy, desde Santiago y Valparaíso, ¿no?, la más grande compañía minera de estaño, y otras minas llegando inclusive a Atocha, que también menciona al sur, al Consejo Central Sur, ¿no? Bueno, todos esos datos que enriquecen la cultura en realidad en general, ¿no?, son importantísimos porque nos están revelando aspectos que estaban desconocidos en nuestra historiografía. Así que en ese sentido el libro es un aporte enorme a la historiografía, enorme a la cultura obrera, enorme a la historia del sindicalismo, y está por demás decir que por supuesto es una gran obra en ese sentido. Recupera, rescata, reiteró la memoria. Y como dice León Gieco en una de sus canciones, bueno, nosotros cuando estudiábamos y ahora también éramos, por decir, por supuesto seguíamos a este artista, y él en una de sus últimas canciones dice, ¿no?, todo está guardado en la memoria. Y es verdad, todo está guardado en la memoria colectiva de los pueblos y también individual. Finalmente, para que sea el autor el que le dé forma y explicación a todo el contenido del libro, quiero agradecer nuevamente que se me ha dado el privilegio de hacer un breve comentario, y quiero también señalar uno de los datos que no le he tocado, es cómo ese internacionalismo, cómo esa mundialización de lo que es Uncía también es fortalecida por la formación en este lado de la Tercera Internacional, que menciona la Comintern, que funda Lenin en 1919, después de la Revolución Rusa de 1917, después de la primera revolución obrera que se conoce en el mundo, y cómo también influye, sin que haya mucha tecnología en ese momento, etcétera, rápidamente en la formación de la clase trabajadora boliviana y partiendo de la clase trabajadora y de la clase minera de Uncía. En fin, es un gran aporte, reitero, a la historia, a la historiografía, y en ese sentido toda la base que ha tomado el autor, por supuesto que es valiosísima, y se debería estudiar toda esta temática de historia, no solo en las carreras de historia, sino en todas las universidades, públicas, con mayor razón, y privadas. Así que, finalmente, agradecer a Freddy por su aporte, y creo que la universidad está cumpliendo con su deber de también divulgar y difundir su obra. Ya había presentado anteriormente las obras que ha mencionado Antonio de él, así que estamos contentos con este nuevo aporte fundamental de Freddy. Muchas gracias. En principio, agradecer a la insignia Universidad Técnica de Oruro, a Extensión Cultural, al personal que siempre ha estado vigilante de los fenómenos de rescate cultural en sus diferentes formas del norte de Potosí. Gracias, Universidad Técnica de Oruro. Medios de comunicación, seguidos presentes. Bueno, ya en realidad han caracterizado la obra en su conjunto los distinguidos profesionales que antecedieron, y me cabe como autor hacer una relación bastante breve. La obra tiene 250 páginas, 250 fotografías, un 70% del antaño de Uncía y de la empresa La Salvadora. Tomando en cuenta además, y en definitiva, que la historia de Yayagua como distrito minero y como empresa no es la misma de Uncía, son completamente diferentes, son otros contextos. En cuanto a sus empresas, las relaciones obrero-patronales muy diferentes.
como ya el doctor Omar Barro indicó, era el mayor patrimonio de Chile a nivel mundial, la compañía Yayaco. Y en Uncía estaba la empresa La Salvadora de Patiño, muy diferente. Bien, la obra comienza contextualizando ese periodo de 1879, inicio de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, hasta 1900 inicialmente. Periodo en el que se va gestando un dominio paulatino, político-económico de Chile sobre Bolivia. Y en 1900 en Chile se conforman empresas privadas, es decir, donde no tiene relación alguna el pueblo bajo, el pueblo pobre de Chile, sino las élites chilenas, empresarios del salitre, comerciantes, industriales, banqueros chilenos, y organizan empresas para administrar las minas de estaño de Bolivia. Y en 1900 absolutamente todas las minas de estaño pasan a poder de Chile, a excepción la mina de Patiño de Uncía. Solamente la mina de Uncía no estaba en poder de Chile, pero la mayor ambición chilena fue esa empresa, la de Patiño. Y el mayor rival que tuvo la compañía Yayagua fue Simón y Patiño y el pueblo de Uncía, porque en 1906 ingresó los intereses chilenos a la provincia, entonces provincia de Charcas. 1906, capital San Pedro de Buenavista. Dos profesionales naturales de Sucre en Uncía, Dulfredo Campos, abogado, y el médico Jaime Mendoza, el que trazó la ruta diagonal. Ellos son los que advierten la presencia chilena y el peligro sobre la región, la invasión pacífica merced al Tratado de 1904. Y fueron ellos quienes crearon la provincia de Bustillo, porque la capital, San Pedro de Buenavista, estaba a 200 kilómetros, sin carreteras estables, sin transporte organizado. Entonces ahí vemos la primera barrera de Uncía contra la invasión pacífica de Chile. Y en 1908, Alfredo Campos y Jaime Mendoza hacen realidad la creación de la provincia Rafael Bustillo, con su capital Uncía. Y Uncía se convierte en centinela de la nacional boliviana por la cercanía de Chile, de Ayagua. Y Uncía se convierte en centinela con la creación de la subprefectura, el poder judicial, un ministerio público, policía, ejército. Y ahí paró la invasión pacífica de Chile sobre el norte Potosí. Entonces, como el mismo Bautista Saavedra, presidente, principal autor de la masacre de Uncía, acusó a los gobiernos desde 1900 a 1920 de actuar como títeres del capitalismo anglo-chileno. Y precisamente fue el golpe de Estado que Bautista Saavedra, con el gran apoyo del periodismo a la cabeza de Franz Tamayo y sectores importantes del ejército, el golpe de Estado sobre el presidente Gutiérrez Guerra, y se posesiona con el eslogan de Bautista Saavedra, con el eslogan de recuperar el litoral boliviano del usurpador chileno. Ese fue el eslogan, y se encumbró como presidente. Pero hasta ese periodo de 1920 en Uncía, al estructurarse como una metrópoli, esto en observación a algunas obras que a Uncía la pintan como una población indígena, con todo respeto, lógicamente, los indígenas estaban arrinconados con el precedente de la Revolución Federal y su incursión sobre los ejércitos republicanos de Chuquisaca, de Sucre y La Paz. Ahí tenemos protagonistas, Zárate Vilca, Juan Lero, de Uncía, Feliciano Wilca, de la región de Colquichaca, Tatajarro, ejércitos indígenas que fueron arrinconados por el mismo ejército que les ayudó a los paceños a llevar la presidencia de Sucre a La Paz. Entonces la esfera indígena no tenía espacio todavía en la vida republicana, pero Uncía se estructuró con migrantes, inicialmente de las minas de plata y las ciudades del sur, porque ya no podían vivir de la plata. La plata había caído mortalmente en el mercado mundial de minerales. Paralelamente se abrió la era del estaño. El estaño estaba en Uncía, con la empresa Uncía del irlandés John Minchie,
la empresa La Salvadora de Patiño en Uncía. Y al otro lado, a kilómetros de Uncía, la empresa Sainz o la empresa de Ayagua del chuquisaqueño Pastor Sainz. Historias diferentes desde un principio. Uncía se estructuró también con migrantes que tomaron el rumbo cruzando Buenos Aires, trayendo toda esa carga cultural de sus países de origen. El sistema feudal terrateniente de Italia, de las regiones todavía bajo el sistema otomano que migraron, y Uncía se llenó de extranjeros. Abruptamente se constituyó en una urbe, como dice el periódico de 1921, El Republicano, donde dice: Uncía, una ciudad luz, como París en los Andes bolivianos, lleno de luces, automóviles, aviones, trenes, hoteles de lujo internacional, periódicos, 4 o 6 periódicos semanales con imprentas propias. En fin, una ciudad sorprendente. Y fue también precisamente los migrantes de ultramar que trajeron la teoría comunista. Ya en 1905 se tiene la presencia del ejército, el regimiento Sucre, que se viene de Sucre, con esas grandes oleadas de migrantes de Sucre, porque Sucre perdió su condición de capital, como de sede de gobierno, porque ya no podía vivir ya a expensas de La Plata, ya las minas de plata estaban cerradas. Ahí llegó Jaime Mendoza, ahí llegó Alfredo Campos. Y en 1910, como Josep Barnabas, Gunnar Mendoza, escriben: en 1910 ya las calles de Uncía vieron la manifestación de anarquistas españoles, italianos en Uncía. Y nosotros nos preguntamos a gente mayor por los años 70, 80, ¿qué hacían los españoles italianos marchando en Uncía? Ellos inicialmente marchaban con lo que estaba ocurriendo en sus países, en España, Italia, el sistema terrateniente, en fin, y bueno, sería largo explicar lo que estaba ocurriendo. Y entre ellos comenzaron también en los mítines, en las manifestaciones, uncieños rebeldes, jóvenes uncieños rebeldes, que aprendieron a través de las marchas, las manifestaciones, a realizar la protesta pública, pacífica. Inicialmente, estos jóvenes, las marchas que realizaban, y aquí acentuamos, las marchas que realizaban fue contra el gobierno, no fue contra Simón y Patiño. La empresa privada tenía sus limitaciones, y la desocupación de un país es problema del gobierno, es responsabilidad de los gobiernos, no fue de la empresa privada en Uncía. Y allá es otra cosa, reitero también, otra realidad. Para 1918, la primera huelga obrera, año antes se había estructurado la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Hasta esa fecha ya habían grandes movimientos ligados a la Internacional Comunista, formación de cuadros. Para esa fecha, 1920, emisarios del Partido Socialista Argentino, partido nacido en los barrios de La Boca, en los puertos de Buenos Aires, en la calle Corrientes, en los conventillos, el tango que un principio era el tango baile y el tango canción. Si encontramos la letra de las canciones, es precisamente a la pobreza, a la miseria de los puertos. Y Uncía estaba ligado con Buenos Aires. Para ese año 1920, 11 años antes ya había llegado a Uncía un peluquero que de haber estado 2 años en el cuartel, como en todo país difícil de encontrar fuentes de trabajo, llegó a Uncía, don Gumercindo Rivera, que contrajo nupcias, matrimonio con la señora Justina Irusta, que hasta ahora está la familia Irusta en Uncía. Entonces, estos emisarios argentinos, emisarios españoles ligados al comunismo, hacían sus reuniones en la peluquería de Gumercindo Rivera. Y ahí nace la monumental idea de Gumercindo Rivera
de una federación obrera que aglutina a los obreros, tanto de la empresa como a los gremiales de la portentosa ciudad que fue Usía, la segunda población en número de habitantes en Bolivia después de La Paz, en el mismo nivel de Oruro. Por favor. Entonces, aquí nace el temor del gobierno boliviano. Bautista Saavedra se encumbra en el gobierno en 1920, pero el eslogan que le catapultó al presidente es recuperar el litoral boliviano del usurpador chileno. El presidente actuó de otra forma. Se solidarizó con la compañía anglo-chilena Yayagua. En 1923, 1 de mayo, se organiza el Comité 1 de Mayo en Usía para celebrar en conmemoración a los muertos y en homenaje póstumo a los muertos de la masacre de Chicago, el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos. Pero es ahí donde ingresan algunos trabajadores de la compañía Yayagua y denuncian los abusos que se cometían en Yayagua. Entonces ahí nace una incipiente relación obrera entre los obreros de la Salvadora de Usía, Patino, y la compañía Yayagua. Entonces la organización de Usía no tiene más que apoyarlos. Y redactan un pliego de peticiones un mes después. En junio, el 19 de mayo, va ese pliego de peticiones al gobierno. El gobierno lee inicialmente donde se pide que la ley del derecho a la huelga y la libre asociación, sindicalización y otros aspectos sean concedidas por decreto supremo. Pero el presidente Saavedra rechaza todo, desconoce la organización sindical de Usía, la Federación Obrera Central de Usía, y como respuesta inmediata declara a Usía como zona militar, estado de sitio, toque de queda. 4 regimientos militares, son 6.000 soldados que se concentran en la ciudad comercial. Y el 4 de junio son apresados los dirigentes sindicales, encerrados en la subprefectura, y a las 6:30 de la tarde absolutamente todos los obreros de la Salvadora, Guillermo Lora, Roberto Querejazo Calvo, advierten 4.000 obreros de la empresa La Salvadora que se concentran en la Plaza Alonso de Ibáñez, en puertas de la subprefectura donde están presos los dirigentes obreros. Además, no solo los dirigentes obreros, sino los abogados, los jueces de Usía que se habían identificado con la causa obrera, entre ellos Gregorio Vicente. El apellido nos dirá mucho, Vicente, ¿no? Es el hijo de uno de los autores del himno nacional de Bolivia. Están presos ahí. 6:30 ingresa a Usía el gerente, el poderoso gerente de la compañía chilena Yayagua, el ingeniero Emilio Díaz Renitz, en un automóvil escoltado rigurosamente por soldados bolivianos con banderas bolivianas. Eso incitó también a la población de Usía. Y a las 6:30 de la tarde comienza la balacera. Y detalles, que una de las señoras le arrojó una piedra al chileno, que le tocó también su auto, los primeros disparos del ingeniero chileno Díaz, del comandante del regimiento de las unidades militares de Usía, el mayor José Ayoroa, y comienza la masacre. Hasta las 6 de la mañana. Ahí hacemos hincapié en su título, Ríos de sangre en Usía, en sentido figurado. Pero lo que pasó es que los muertos como leña, esto con relación a los protagonistas, a los que vieron todo esto, los muertos, bastantes muertos en las plazas y las calles, que desaparecieron. Y la orden superior militar había sido hacer desaparecer los vestigios, lavar las calles, y bastante agua de la pileta de la Plaza Alonso de Ibáñez, de lo que se llamaba el cuadrante. Miles de soldados se pusieron a lavar las calles, a hacer desaparecer la sangre de las calles y plazas. Pero era junio, se congeló el agua sólidamente, y al día siguiente, según calentaba el día,
11 de la mañana comenzó a derretir todo el hielo de las calles y plazas, y hacia la parte baja comenzó a discurrir agua roja, sangre, por todas las calles. A Uncía inmediatamente se les declaró y estuvo durante 22 meses en estado de sitio. El clamor y el temor, el llanto popular de toda la ciudad hizo que centenares de familias vayan a los 4 cuarteles militares de Uncía a averiguar sobre sus familiares que habían desaparecido. Los vieron caer heridos, los vieron caer muertos, pero se sumaron. El mayor Ayoroa informa de 4 muertos y 11 heridos, de los que morirán 8, pero desaparecieron. Nuestros testigos, nuestros entrevistados aseveran: carruajes de la compañía Yayaco y de la empresa La Salvadora se levantaron como leña los muertos de las esquinas, de las calles, de las plazas, y los arrojaron a los potentes hornos de tostación de minerales del ingenio Miraflores y del ingenio Chile, en Catavio, en fosas comunes en los cementerios de Uncía y Yayaco, en los ríos, fosas comunes, en los espacios posteriores al matadero municipal, en los patios de la subprefectura, de los juzgados. Ahí hicieron desaparecer los cuerpos. El Hotel Francia, que fue tomado como cuartel por el ejército, entonces el propietario don Paul de Alcochet, un francés, y su administrador Lorenzo Villeras, tuvieron que ceder toda la instalación del hotel, tanto el hotel, el cine París o biógrafo, más sus canchas de tenis, para que sea cuartel militar. Y don Lorenzo Villeras, que vio todo eso, y nuestro entrevistado, su hijo, que aún vive en Santa Cruz, don Victorín Hugo Villeras Morales, él nos relató qué es lo que ocurrió en el Hotel Francia esas noches. Discusión entre civiles y militares, entre militares, con disparos de por medio, con muertos entre civiles y militares dentro del hotel, dentro de la subprefectura, el uso desmedido de los autocarriles y las locomotoras entre Uncía y Oruro, el temor colectivo en los cuarteles. Encontramos testigos militares senectos en Sucre que fueron subtenientes en la masacre de Uncía, y los relatos que ellos hicieron sobre todo. Por ahí va lo que fue. Generalmente este hecho es ignorado en lo que es la masacre de Uncía, en la parte afectiva o lo subjetivo. Nosotros lo actualizamos. Entonces, hasta ese momento encontramos lo que ocurrió en Uncía, pero inmediatamente del hecho de Uncía del 4 de junio, a los pocos días, en Perú. Aquí se habla de prófugos de la masacre de Uncía, mineros que se van a Perú. Y a los pocos días, José Carlos Mariátegui, el marxista peruano de renombre, y el responsable de la Universidad Popular del Perú, Víctor Aya de la Torre, comienzan con conferencias sobre los derechos obreros en Perú, anoticiados del hecho de Uncía. Del mismo modo en Chile, prófugos de Uncía en Chile, inmediatamente el gobierno se esmera en dar ciertas libertades a las organizaciones obreras. Las organizaciones obreras tenían en su búsqueda principal en Chile, desde la caída de los yacimientos salitreros y guaneros. Ya empezaron a cerrarse empresas salitreras, el descontento obrero por el aumento salarial o por las rebajas salariales, por las mejoras de las pulperías, al igual que en Perú. Pero ni en Perú ni en Chile los obreros se organizaron ligados a la Internacional Comunista y la URSS, sino por simples mejores condiciones de vida. El de Uncía fue el portentoso delito de la organización obrera de Uncía fue estar ligado a la URSS y a la Internacional Comunista y al incipiente Partido Socialista Argentino, que ya estaba en la Universidad Boliviana. En 1914 Jaime Mendoza también ya hablaba del socialismo dentro de la Universidad Boliviana, desde su obra en las tierras del Potosí. Y yendo en este contexto y habiendo estudiado concretamente el interés de la compañía anglo-chilena Yayagua,
El presidente Bautista Saavedra había declarado vehementemente en el mundo diplomático que él haría desaparecer la Federación Obrera de Uncía. Tener bajo su control todo lo que es Uncía, la ciudad comercial europea y los obreros de los campamentos mineros. ¿Con qué fin? Con el fin de su lealtad con la compañía anglo-chilena de Yayago. Entregar los yacimientos de Patiño a la compañía chilena y los yacimientos de oro de la provincia de Bustillo a la compañía chilena. Ese era el rol que se planteaba el presidente Bautista Saavedra. Entonces, Roberto Querejazo indica que se podía haber evitado si se le expulsaba al gerente chileno de Yayago, Emilio Díaz Zenitz, podía haberse evitado la masacre. Pero nosotros encontramos que no. La masacre estaba ya programada desde niveles fuera inclusive de nuestro país. Porque en ese momento el hombre político mucho más importante de todo Chile era el presidente Arturo Alessandri Palma, propietario de Yayago. Y entre ellos estaban otros expresidentes de Chile como el presidente Pinto. Estaban los grandes empresarios de Chile como los Subercaseau, los Recabarren, los Foster, los Toro, los Vergara, los Errázuriz, que manejaban los hilos de la compañía Yayago. Entonces, la masacre de Uncía ha estado vinculado con lo que es la diplomacia chilena. Y uno de los mayores socios de ese consorcio transnacional era el presidente de Bolivia, Bautista Saavedra. Y nos interrogamos en qué quedó su eslogan de recuperar el litoral boliviano del usurpador chileno, si al final él diplomáticamente jura hacer desaparecer la Federación Obrera de Uncía y al mismo tiempo doblegar a todo lo que es material social y mental Uncía para entregarlo al interés anglo-chileno. Aspectos completamente desconocidos para nosotros mismos que hemos nacido en Uncía, en el que creíamos que los únicos masacradores eran el ejército y Patiño. Y al mismo tiempo encontramos en algunos libros, posiblemente muy aceleradamente apreciados, indican que la masacre se habría organizado, se habría planificado en el Palacio Patiño de Miraflores, Uncía, que Patiño gastó tanto en las balas, el precio por proyectil, que sabían muchas cosas, eso lo escuchamos hace 20, 25 años atrás, pero no hemos podido recabar alguna información de los que hablan de este trabajo que tienen. Sin embargo, hemos encontrado que en Uncía también se estructuró una élite anticomunista y fue la Quinta Aguilar, el lugar donde íbamos de niños. Habrán Hidalgo, la Quinta Aguilar, que fue don Trinidad Aguilar, uno de los artífices saavedristas que actuó en la represión del 4 de junio, en la persecución de los 22 meses de estado de sitio, hasta hacer desaparecer toda la industria, la hotelería, el parque automotor, hacer desaparecer completamente Uncía para no tener un alegato y temor a la condena del futuro. Por eso Uncía estuvo 22 meses, 2 años en estado de sitio, toque de queda. Y fue ahí donde se planificó. Ahí estaban abogados de la compañía Yayago y abogados de Patiño, que al mismo tiempo eran abogados de Patiño y al mismo tiempo eran munícipes, lo que son los concejales municipales de Uncía, que jugaban a 2 partidas. Y el mayor cuartel del saavedrismo chileno fue la gerencia de la compañía Yayago en Catavi, donde desde 1906 se izó la bandera chilena. Se entonaba el himno nacional de Chile, las bolsas de estaño salían con el escudo de armas de Chile, de Yayago. Aspectos desconocidos completamente para nosotros mismos que somos de Uncía. En nuestra vida universitaria hemos marchado contra Patiño, porque en todo lo que leíamos nunca se mencionó la presencia chilena. Los 2 prohombres antichilenos se esfumaron de la historia local.
Wilfredo Campos y el médico Jaime Mendoza, al contrario, perseguidos durante la persecución de la masacre de Uncía. Jaime Mendoza apresado y residenciado en Sucre. Wilfredo Campos, por su condición de excombatiente de la guerra con Chile, teniente coronel del ejército boliviano, excombatiente del Pacífico, se quedó arraigado de por vida en Uncía. Y toda esa persecución que padeció Uncía. Entonces, por todos estos aspectos, nosotros vemos que un fenómeno que ocurrió en Uncía, como el de Uncía, podemos comparar con los hechos que ocurrieron en la historia de los continentes. La Revolución Francesa, que cambió el curso de la historia obrero-laboral, social de Europa. La masacre de Chicago, en Estados Unidos, en 1886. En 1917, la Revolución Rusa, que cambió la historia obrero-cultural de Asia. Y en el continente sudamericano, la masacre de Uncía. Porque hasta los años 60, 70, todavía los prófugos de la masacre de Uncía que estuvieron en Chile, otros que estuvieron en Perú, todavía estaban en Uncía, como los Ledo, que luego se fueron a Milluni para organizar el primer sindicato minero en el distrito de La Paz, en 1928. Luego, pasada la guerra del Chaco, instaurado el nacionalismo militar con David Toro, Germán Bush, en 1939, por el antecedente de Uncía, nace el sindicato minero Catavi. En 1941, porque también el nacionalismo militar había lanzado el decreto de la sindicalización obligatoria en las clases laborales obreras de Bolivia. En 1941, 7 de enero, nace el Sindicato Minero Siglo XX. Y el minero que vivía en el campamento Socavón Patiño de Uncía, en el barrio Miraflores, en el campamento Miraflores, donde está ahora el Museo Patiño, un joven obrero de sangre árabe, que fue del Club Árabe de Uncía. Don Juan Lechín Oquendo es su prefecto en Uncía y aparece en 1943, el siglo XX, ya con franca relación con los obreros. Y el hecho de Uncía quedó algo relegado hasta de la historia oficial de Bolivia. En Uncía, desde el kinder, nunca hemos sabido qué era la masacre de Uncía. Muchos de los detalles se esfumaron de la propia Uncía, pero sí quedaba la memoria y la historia oral, lo que nos hemos dedicado a recuperar durante mucho tiempo, bastante tiempo, y la hemos estructurado en este libro. Es en resumen el contenido, y en el anexo registramos lo que fue el gobierno de Melgarejo, la exvinculación de tierras indígenas para crear nuevos hacendados, la guerra bacteriológica con la que empezó Chile, la peste bubónica, ratas contaminadas a Bolivia antes de la guerra del Pacífico, y Bolivia estaba completamente debilitada, y al ver esa debilidad, Chile invadió el litoral boliviano. Luego tenemos entre el anexo familias que hasta el año 85, procedentes de la empresa La Salvadora, vivieron en Uncía hasta el decreto 21060, como testimonio de lo que hablamos, registramos. Esto con relación a los culpables de la masacre de Uncía. Como el mismo dirigente de la Federación Obrera Uncía, preso en la subprefectura, identifica a los mayores responsables, los abogados de las empresas. Y nosotros encontramos la mayor responsabilidad en la Administración Central del Estado boliviano, que no cobró los impuestos, que se parcializó con Chile, en fin, podemos extendernos mucho más. Y al final está la partida de los nuestros en pandemia, la lista de quienes fallecieron en ese periodo, donde uno de los principales objetivos es el de hacer que el sentimiento humano no se aleje de la investigación histórica. Bueno, como decía, son 250 páginas resumidas en estos minutos.
Y no me queda más que agradecerles por su atención y por su presencia. Gracias a la Universidad Técnica de Oruro, al Museo Simón y Patiño. Muchas gracias. Esa noche del 4 de junio ingresó el gerente chileno custodiado por soldados bolivianos y banderas bolivianas, lo que exaltó el ánimo de los bolivianos al ver al chileno custodiado por banderas bolivianas. Entonces, la plaza repleta, las calles repletas, los soldados subieron sobre los techos y 6:30, tras la piedra lanzada por una señora al chileno y al automóvil, comenzó el primer disparo de la masacre, precisamente por el revólver del chileno, matando al trabajador Leisa Tapia, cuyos descendientes hasta ahora se encuentran en Oruro. Comenzó ahí la masacre. Los cuerpos fueron apilados como leña en las esquinas y toda la noche fueron recogidos hacia los hornos de tostación de minerales del ingenio Miraflores, del ingenio Chile en Catavi, y los demás enterrados en fosas comunes, en los patios de los juzgados, de la subprefectura, en los espacios del matadero municipal, en los cementerios de Uncía y Yayagua, y en fin, en el libro relatamos ampliamente este detalle. Se complementa la obra con la obra también de Gumersindo Rivera, y al mismo tiempo cuenta detalles no escritos y desmitifica algunas suposiciones que se han estado haciendo, que ha explicado ampliamente el día de hoy. Solo queda invitar a los uncieños, residentes, estantes, a todas las personas que aman este terruño, informarse un poco más, porque lo que usted ha escrito es identidad, lo que usted ha escrito es historia. No se puede pensar en un mañana si no pensamos primero lo que sucedió ayer, lo que está pasando hoy, para recién proyectarnos. Muchas felicidades, don Freddy. Por favor, un saludo para los residentes uncieños en el mundo, pero también para los habitantes actuales de Uncía. Bueno, creo una responsabilidad nuestra como nacidos en esta tierra, el llegar con nuestros descubrimientos. No en vano es que nos trasnochamos y que nuestros descubrimientos sean para simplemente perderse entre charlas de amigos, sino llegar a todos ustedes, que puedan leer este trabajo que es posible que se haya publicado muy tardíamente, pero fue precisamente el trabajo que durante años hemos tenido para recuperar lo que nuestros antepasados guardaban, en el temor mismo de la persecución política gubernamental que cundió sobre nuestra Uncía, hasta hacer desaparecer Uncía. Esa era la mayor ambición del presidente Bautista Saavedra y del presidente Hernando Siles Reyes, hacer desaparecer todo vestigio de la masacre para evitar la condena del futuro. Pero estamos actualizando nosotros como responsabilidad. Saludo a todos ustedes, ojalá puedan leer este trabajo y tener sus propias ideas. Un libro no es un trabajo de adoctrinamiento en el que tengan que creer ciegamente. Ustedes sobre este trabajo investigarán mucho más por la edad joven que tienen, a los nuevos habitantes, a quienes admiro por la edad y la voluntad que tienen en nuestra Uncía, que puedan ustedes leer y tener sus propias apreciaciones sobre nuestra historia, y a todos los uncieños contemporáneos nuestros que se encuentran en diferentes lugares del país. Muchas gracias, Wilson, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias. Eso es todo por hoy, amigos. A tiempo de felicitar al escritor uncieño Freddy Arancibia Andrade, nos despedimos hasta una próxima oportunidad, cuando nos convoque nuevamente el arte, la cultura y la historia. A las 8 en la plaza. Permiso.
Uncía, tierra linda, déjame cantar. Uncía, tierra linda, déjame cantar. Que quiero expresarte en esta mi canción. Uncía de mi corazón. Que quiero expresar en esta mi canción, uncía de mi corazón.